Hola, buenas noches. Buenas noches, vamos cerrando micros, por favor. Buenas Ok, noches con todas y con todas, bienvenidos. Bienvenido David. David Fuentes nos está acompañando desde México. Tiene una maestría en Teología y Filosofía, una licenciatura en Psicología y posgrado en Logoterapia y Análisis Existencial. David es especialista en filosofía existencial e investigador apasionado de la obra de Soren Kierkegaard y su influencia en el abordaje terapéutico. Es psicoterapeuta en consulta privada con más de 15 años de experiencia. Es fundador y director general de Felsen, Fundación Elegir con Sentido, AC, y Felsen, Institución de Enseñanza y Existencial Humanista, donde imparte cursos de posgrado, talleres vivenciales, diplomados y conferencias en favor de la psicohigiene y la orientación para el desarrollo espiritual del individuo. Es coordinador de publicaciones para Felsen Editorial. Sus trabajos de investigación sobre la angustia, el vértigo y la expectativa como factores presentes en la toma de decisiones lo ha llevado a ser parte de ponencias, mesas redondas en congresos de psicología a nivel nacional e internacional. Articulista en revistas de logoterapia en América Latina. Catedrático del área de filosofía existencial y modelos psicológicos para la intervención psicoterapéutica en diversas instituciones como la Universidad Iberoamericana, Universidad Pontificia de México, Universidad Simón Bolívar, el Instituto Internacional de Estudio Superior, el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Sur, el Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, Hospital Regional 1 de Octubre. David, como pueden ver, es un especialista en el tema que vamos a abordar hoy día, que es cómo apoyar la pérdida en época de crisis. Y quisiera hacer una pequeña introducción, ¿no? Vivir la crisis como peligro o como oportunidad depende en realidad de la actitud de cada uno de nosotros frente a esta crisis. Actitudes de derrota, un hermetismo, negación, evasión, que nos dejan en una zona de peligro, y asumirla muchas veces es atravesar el proceso de poder elegir la actitud de aprendizaje, de confianza, de valentía y de optimismo. Es ahí donde hoy día entra el tema. Bienvenido, David, nuevamente. Estamos muy contentos de tenerte con un tema, además, muy del momento, porque muchos de nosotros, por no decir todos, porque no puedo hablar yo en nombre de todos, estamos justamente viviendo una crisis, y una crisis donde muchos hemos tenido pérdida, ¿no? Yo quisiera comenzar esta parte con una, digamos, introducción tuya para poder ir a hacerte unas pequeñas preguntas. Bienvenido, gracias. Muchas gracias, Jackie. Gracias a todos los que se han conectado y agradezco a Centras esta gran oportunidad y también, como lo he dicho en otros momentos, desearles un gran éxito que desde ya lo están viendo. Y bueno, definitivamente me pareció muy puntual la introducción que haces, Jackie, sobre este tema. Y es que hablar de crisis, me gustaría como puntualizar, las crisis siempre tienen una connotación de lo negativo y particularmente cuando hablamos de pérdidas. Sin embargo, en lo que he venido yo trabajando, podemos aquí integrar que el concepto y la idea de la crisis no solo tiene que ver con el tema de pérdidas o de una situación trágica, por ponerlo de esa manera, sino que cada vez que nosotros tomamos una decisión, o más bien antes de tomar una decisión, cuando estamos ponderando lo que conviene o no conviene, estamos ya en una crisis. Es decir, el ser humano es un ser que decide, y al tomar cada una de las opciones como oportunidades, esto conlleva a entrar en una situación que se vuelve crítico. Entonces me gustaría como desarrollar en esos dos aspectos.
Si me lo permiten, voy a compartirles a ustedes algunas ideas para después iniciar en estas preguntas y en este diálogo. El tema que hoy nos convoca es precisamente cómo apoyar la pérdida en tiempos de crisis. Crisis, hablemoslo en su sentido amplio, sin quedar reducido a algo particular como una situación adversa. Vuelvo a retomar, cada vez que elegimos algo, estamos en un proceso crítico. Pero aquí quisiera yo dejar algunas ideas que pudiéramos conversar. Inicio con esta reflexión de un filósofo de la corriente estoica, muy conocido como Epicteto. Y fíjense lo que él dice. Epicteto describe: el origen de la filosofía es el percatarse de la propia debilidad e impotencia. ¿Por qué él habla de la filosofía? Y a lo mejor ustedes dirán, ¿eso qué tiene que ver con mi propia vida? Hablar de la filosofía es hablar del recurso que tiene todo ser humano de poderse cuestionar y sobre todo tratar de encontrar respuestas ante una situación adversa. Es decir, en este tiempo de COVID-19 y con esta pandemia, estamos con la gran oportunidad de volver a reconstruirnos en nuestro acto filosófico. Y el acto filosófico significa tratar de dar nuevas respuestas ante una realidad que estamos viviendo. Porque esta realidad, que no la elegimos, pero que tenemos que aprender a estar con ella, que es lo que voy a abordar más adelante, esta realidad ya nos está cuestionando. Y si yo desde esta situación y desde este contexto intento responder con mis respuestas previas o antes de la pandemia, por supuesto que estaré viviendo en una desarticulación y en un choque continuo. Pero bueno, tomando esta idea de Epicteto, dice entonces, lo primero que hay que percatarse es que somos vulnerables, débiles y que hay condiciones en la vida que nos sacan de ese ingenuo control que a veces pretendemos tener de ciertas cosas y se asoma mucho esta naturaleza nuestra, la impotencia, que es algo que me rebasa y que no puedo modificar. Dicho de otra manera, pudiéramos decir, como también lo plantea desde esta visión existencial y la misma logoterapia, reconocer que la vida nos sitúa. Esta pandemia nos está situando. Quiere decir que no es a negociación tuya. No entro con la vida a decir si quiero o no. Simplemente se nos pone en un escenario que nadie pretendió estar, ni tampoco nadie quiere estar o quería estar. Entonces, si la vida nos sitúa, nos habla que nuestra humana naturaleza siempre nos va a enfrentar a las situaciones de la vida y estas situaciones o estos escenarios van cambiando constantemente. Algunas de esas formas que van siendo cambiantes en nuestra vida pueden tener a un rostro, como leen ustedes allí, un rostro positivo a la vista y otras no tanto. Pero entonces, si la vida nos sitúa y nos sitúa ante una situación como una crisis, como una pérdida, entonces sería importante resaltar aquí algo que decía este psiquiatra alemán del siglo pasado, Karl Jaspers, que es un concepto que muchos tal vez pueden identificar. Él nombraba a esas situaciones críticas situaciones límite. Y él describe que las situaciones límite son aquellas de las que ni tú ni yo podemos salir y que no podemos alterar. Y aquí lo conecto con lo que dice Epicteto. El que no podamos tú y yo alterar una circunstancia, queda en nosotros ese sentimiento y esa experiencia de impotencia, porque por más que yo quisiera tratar de modificar ese escenario, simplemente reconocemos que es algo que no se puede cambiar. Frente a esa situación, dice este médico psiquiatra,
huimos frecuentemente ante ellas, cerrando los ojos y haciendo como si no existieran. Aquí les quiero dejar este primer punto, esta primera idea. Hacer como si no existieran, hacer como si estuviéramos alejándonos. Y es que uno de los aspectos que hemos venido también destacando como en la psicología del encierro, nos podemos dar cuenta que un primer principio de la psicología del encierro es el estado de shock. Cuando hay algo que nos confronta, cuando hay algo que nos sacude, corremos siempre ante una respuesta muy natural de nuestro estado psicológico. El shock es como una manera de prevenir, es una manera como de detener el impacto de la realidad a la que nosotros estamos ahí viviendo. Por eso, hablar de crisis en este asunto tan complejo, tendríamos que puntualizar en las cosas. Ahora, esta pandemia no solo nos ha situado en un escenario que no queremos, esta misma pandemia también nos ha generado pérdidas. En la experiencia personal de acá desde México, tuvimos que readaptarnos a una situación que nadie quería. Pero dentro de esta situación, lamentablemente, tuvimos la pérdida de un queridísimo amigo que murió por COVID-19. No pertenecía a este grupo vulnerable de hipertensos, de personas con problemas cardiovasculares, no tenía problemas con una enfermedad que estuviera siendo como condicionante. Simplemente fue en tan pocos días. Y fíjense aquí lo que es la vida, y quiero ahí puntualizar de cuando digo la vida nos sitúa. Su esposa, desde el mes de diciembre, fue diagnosticada con un cáncer de útero. Y cuando se vino esto de la pandemia, su esposa nos comentó por ahí del mes de abril que se había contagiado ella de COVID-19. Por supuesto que todos los cercanos nos volcamos en oración, en apoyo, en asistencia, así de manera virtual, porque veíamos que ella era la más vulnerable. Y, oh, terrible sorpresa, quien muere no fue ella, fue el esposo, siendo médico, un esposo que era una persona muy dedicada a su profesión y que terriblemente en una semana terminó en esta situación tan difícil y tan trágica. ¿Por qué comento esta experiencia? ¿Por qué lo traigo acá? Porque cuando la vida te sitúa, precisamente se deja ver esa existencia desnuda, como decía Frankl. Se deja ver que ni tú ni yo somos quienes tomamos la decisión para querer cambiar un escenario, pero sí se puede modificar otras cosas. Quiero sumar a esto que venimos desarrollando algunas ideas más, si me lo permiten. Si Jaspers dice que ante esas situaciones límite o crisis huimos frecuentemente cerrando los ojos, estas situaciones límite que incomodan, que son dolorosas, por supuesto, nos damos cuenta de ellas cuando llega también la desesperación. Y al mismo tiempo, esa situación límite está allí como una oportunidad de reconstitución, es decir, reconstruirnos. Esto, lo que dirá el psiquiatra alemán, es llegamos a ser nosotros mismos en una transformación de la conciencia de nuestro ser. Creo que aquí, y desde la experiencia en el tema de consulta, me he dado cuenta que lo más complejo y lo difícil que esto pueda hacer es la transición entre el escenario A al escenario B. El escenario A era vivir bajo esta rutina y dinámica antes de la pandemia. Después viene un estado de encierro, de confinamiento, y esto sería el escenario B. Los
escritores antiguos decían que el ser humano puede adaptarse a todo. Y creo que ya nos estamos adaptando, que viene también ahora un nuevo desafío para esto que llamamos nueva normalidad, pero eso sería otro tema. El adaptarnos a este escenario B ha llevado tiempo, y al menos acá en México, creo que Perú un poco más, ya tenemos casi más de 4 meses, como ciento y tantos días de confinamiento, pero el proceso, o ese puente entre el escenario A al escenario B, es un proceso sumamente doloroso. Entonces, acompañar la pérdida se da precisamente en este punto intermedio, que sería como ese abismo donde tendremos que atender desde el shock de la persona. El shock de la persona es esta parte bloqueada que genera en nuestra propia naturaleza ese instinto de sobrevivencia. Poder desbloquear a un individuo después de una situación difícil, una tragedia, lleva su tiempo y tenemos que ser sumamente pacientes, porque no solamente vamos a lidiar con el shock de la persona, sino que también estaremos en esa presencia permanente de esa transición con la apatía, un segundo elemento de este momento después de una pérdida, después de una situación límite, como decía este autor que estamos citando. El proceso de transición es lo que es complejo. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que vivimos? Pues muchísimo, porque el adaptarnos finalmente a este escenario B nos hace familiarizarnos con la situación. Y familiarizarnos quiere decir que cada vez que yo, si tengo que salir, tengo que usar todas las medidas sanitarias para no contagiarme. Entonces ya estoy adaptándome. Pero no olvidemos que la vida es movimiento. Y al decir que la vida es movimiento, esto conlleva un cambio constante de nuevos escenarios donde la vida nos va a volver a situar y la pregunta aquí es, ¿yo qué debo hacer frente a ello? Lo que nos queda es elegir cómo estar en esa situación donde la vida nos ubica. Entonces, hasta aquí quiero como dejar estas primeras ideas. No sé si quieren compartir algo y dialogar. Sí. Mira, David, yo tengo una pregunta para ti, pero y justo me resuena un poco esa sensible historia de tus amigos, ¿no? Y me deja una mayor reflexión, ¿no? ¿Cómo una crisis nos puede ayudar a crecer y no decaer? Porque mira el caso fuerte, ¿no? Como lo has podido tú explayar, donde acá no hay lógica, pero te lleva a pensar que quien iba a fallecer probablemente era la esposa, ¿no? Y cómo puede usar justamente esta crisis, tenemos un caso puntual, importante, sensible, para que ella pueda salir adelante. Hablando específicamente desde la pérdida, desde la muerte del ser amado, y tratando de responder un poco al cómo de lo que dices, Jackie, les quiero compartir aquí un poco en la experiencia. Se acompaña a la persona primeramente a reconocer que no podemos nosotros mantener un shock, perdón, sí, un shock o bloquear lo que por naturaleza humana respondemos a la vida, que son las emociones. Y aquí hay que hacer una distinción entre emociones y sentimientos. Cada vez que viene una circunstancia como la pérdida de un ser amado, como una enfermedad, hay una reacción natural en el individuo y esa reacción natural es el estado emocional, que está ligado con lo fisiológico. Entonces, ¿cómo se trabaja ahí? Permitir que la emoción se haga presente y se pueda permitir la persona estar con esa emoción. Las emociones más básicas, hablamos de tristeza, alegría, hablamos de enojo, hablamos de afecto.
por poner algunos. Lo que he visto, en este caso, en la esposa de este amigo, es que aparecieron dos. Estuvo el enojo y, por supuesto, estuvo la tristeza. El enojo es importante que se sepa abordar y que se sepa dejar este proceso libre y flujo libre, porque lo que hacemos es que tratamos de dar como esta buena cara, y más cuando hay una especie de connotación religiosa en donde dices, bueno, tienes que esperar, saber que Dios va a estar ahí y que tu familia te va a acompañar. Pero ¿qué hago con eso que está ahí como brotando continuamente? Entonces, fue interesante porque cuando ellos me hablaron, precisamente fue un jueves, como a las 10 de la noche, me dijeron, te pedimos que estemos al pendiente y que no nos dejes porque van a intubar a mi esposo. A las 11 de la noche me vuelven a hablar y dicen, ha fallecido. ¿Qué fue la primera respuesta? A través de videollamada había un enojo terrible. Por un lado alcanzaba a ver en la pantalla una de sus hijas golpeando la pared. Por el otro lado veía a otra de sus hijas con este estado de shock. Y lo primero que fue es decirles, no tengo nada que decir ante esto. Pero venía también la impotencia misma de que en ese momento no puedes salir de casa y decir voy, te acompaño y al menos estar físicamente. Lo complejo de esta pandemia es que no había ni la cercanía con sus familiares, ni la cercanía de esas amistades, porque todavía la esposa y las hijas, ellas estaban saliendo del contagio del COVID-19. Entonces, dejar solo y exclusivamente a permitir que esa emoción tenga un libre tránsito sin que esto se llegue a bloquear. Pero nuestros introyectos o este tipo de verdades que cada uno de nosotros tenemos, que a veces se vuelven absolutas, hacen que se vuelva como un muro donde ese enojo o esa tristeza no permite su libre flujo. Bueno, tan es así que después abordando así de manera virtual, yo compartí la necesidad de poder también prestar atención un poco a los sueños. Y ella me decía, es que veo que en los sueños veía a mi esposo en la cocina y yo salía de mi cuarto y cuando lo veía allí me enojaba mucho. Me enojaba que estuviera haciendo ese tipo de cosas. Entonces ella no se había dado cuenta del enojo que había, precisamente porque todo esto fue tan rápido y de manera obviamente imprevisto, que el enojo estaba ahí, pero estaba detenido. ¿Por qué? Aquí hay otro fenómeno. Porque ella en su tratamiento oncológico, por recomendación médica, necesitaba llevar tratamiento psiquiátrico. Y en el tratamiento psiquiátrico también le habían dado una especie de antidepresivos, ansiolítico. Entonces ella estaba de alguna otra manera bloqueada por la misma circunstancia, pero bloqueada por el mismo fármaco. Si ustedes la hubieran visto, ella estaba como en lo inmediato sumamente ecuánime, triste, pero ecuánime. Pero era por el efecto del medicamento. El enojo empezó a aparecer tiempo después. Entonces, este ejemplo, y aquí que les pongo, es sumamente complejo porque quien asiste o quien asume esta labor terapéutica, a veces el ser humano y en los profesionales hay como esta tendencia de cuál sería el 1, 2, 3. Y bueno, es multifactorial porque son circunstancias entre su enfermedad, entre la muerte, entre el contagio del COVID, entre lo mismo, la misma situación social que se está dando. Imagínense la impotencia de decir, tengo una pérdida, pero no puedo ser acompañado. No puedo tener el abrazo cercano de mis hermanos, de mis sobrinos, de mis amigos.
Fue avanzando el tiempo. Lo primero que a mí se me ocurrió fue convocar a una reunión como esta de Zoom, en donde participaran todos los familiares y que cada uno pudiera externar, ¿no? Eh, Fue un momento muy pesado, muy largo, pero consideré que era el único elemento que se tiene para poder apoyar a una persona. Con esto, ¿a dónde quiero ir? Al recordarles a que quien acompaña, quien asiste, tiene que echar mano de lo que está al alcance. Y esto, de lo que está al alcance, no lo vamos a encontrar en ningún manual de terapia ni en un manual de psicología, porque cada individuo es único como cada circunstancia es única. Y es bien importante aquí poder tener dentro de todo lo que te sacude como humano, que uno es, la sensibilidad y la intuición de decir qué puedo echar a la mano para poder estar con el otro, ¿no? Finalmente tuvieron que resolver todo este proceso de trámites, del acta de función, de reconocer el cuerpo, pero llegar al hospital estaba prohibido entrar porque si no seguían los contagios por las normas y las instancias que así lo piden en los hospitales acá. Una vez que entonces finalmente se hizo el trámite, lo otro que viene es no puede haber, ¿no? Un espacio de un funeral como lo teníamos presente. Se tuvo que incinerar de manera inmediata, fue la recomendación. Y al momento de ir la familia por las cenizas, ahí sí se dio la oportunidad de quien los cercanos pudieran estar con estas personas, pero solo lo pudieron hacer desde el coche. No pudieron bajar, no pudieron ni salir del coche porque estaba, digamos, limitado y solo desde ahí decirles, aquí estamos. Entonces, esta vida puede sonar o una realidad tan trágica, una vida donde nos sitúa, pero es fundamental aprender a decir, ok, dejar de luchar donde la vida nos está situando. Si tú estás peleándote en el escenario donde la vida te puso, quiero decirles que es una batalla perdida. ¿Perdida por qué? Porque genera un desgaste de energía, genera mucha frustración de la que ya se está viviendo y súmenle a ustedes una amargura más de lo que decíamos al principio, de esta impotencia que nos deja ver. Ha sido muy poco el tiempo que ha avanzado desde la muerte de este ser querido y la segunda parte viene. No olvidemos que estamos hablando de la transición. La transición es dolorosa del escenario A al escenario B, como los múltiples escenarios que en la vida vamos a presentar. Cada transición de uno a otro es un proceso que es complejo y es doloroso. Es doloroso porque la crisis me arrebata lo que amaba. Una crisis no se vuelve dolorosa si yo soy indiferente a eso, ¿no? A la persona o a una realidad. Es dolorosa porque en el fondo lo amaba, es decir, eso era tan significativo para mí. Ahora, volviendo al ejemplo que ponía, esta transición le está llevando también a entender, que sería como el segundo momento de la crisis y de la pérdida, a cómo estar con el ser amado. Este segundo momento es cómo estar con el ser amado. Pasaron varias semanas, fue ella expresando su enojo, fue ella expresando incluso el sentirse abrumada, porque de repente la familia se volcó a estar ahí hablando por teléfono, a llevar comida, y llega un momento en donde uno en un proceso crítico se siente saturado y quiere como privacidad para vivir ese duelo. Después de haber pasado esto que les menciono,
fue entendiendo, y la misma familia, a cómo estar con la persona amada, ya no físicamente, sino a partir de estos símbolos que siguen estando todos los días en cada uno de los momentos que yo convivo, que yo transito. Me dice ella, tuve que ir al hospital para mi tratamiento de quimioterapia, me fue muy bien, pero de regreso a casa eh, me olvidé de sacar algunas cosas que estaban en la cajuela del coche de él. Abro esa cajuela y me encuentro con su bata, la bata de médico. En ese momento, dice, me sentí tan vulnerable, tan frágil, al ver algo de él. Y es aquí a lo que yo llamo, en las pérdidas vamos a empezar también a identificar todos estos símbolos que evocan a esa persona amada que ya no está. Si no es persona, esos elementos que me hacen recordar esa situación específica. Y entonces ella dice que sacó esa bata y que al mismo tiempo de ver ese símbolo, le llevó a otros grandes recuerdos, donde ella pudo disponer y recordar. Cada vez que yo veía a mi esposo con la bata de médico, me sentía más enamorada de él. Me gustaba mucho porque era algo que le apasionaba. Me gustaba verlo, pero no sé qué hacer con la bata. A lo que yo le dije, si es un símbolo tan significativo, ponlo como un mensaje que él te quiere decir. Aprender a conversar con los símbolos es una forma de llevar esa transición a esos nuevos escenarios. Tan es así que ella me dijo, creo que me ayuda muy bien, me viene bien dormir con la bata ahí en la cama, porque eso me da tranquilidad. Y así, a partir de esos días, las siguientes semanas fueron apareciendo muchos símbolos, cartas, tarjetitas que dedicaba, una guitarra que le gustaba la música. Fueron dejando esas semanas cada símbolo con los que tenemos que aprender a conversar y a poder convivir con ellos. Una idea que se da mucho en la sociedad es que las pertenencias de alguien es como corre la prisa, la premura de hay que tirarlas, hay que venderlas, ¿no? Porque eso me va a hacer recordar. Y creo yo que en ese tipo de símbolos se vuelven a aspectos de un proceso muy sanador y necesario para la persona. Creo que me ha extendido bastante a lo mejor en la respuesta, No, pero pongo aquí como un ejemplo para tener ahí más este detalle de lo aquí mencionado. te agradezco, David, lo has hecho de una manera súper didáctica y real, ¿no? Es algo que estamos viviendo. Sí. Gracias. Yo quería hacer una pregunta. Sí, Emma. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias también a los presentes. Hay ideas muy profundas en lo que tú has transmitido sobre el tema de las pérdidas, que además de la muerte, que es el extremo, también en la vida cotidiana hemos empezado a sentir otras pérdidas, las pérdidas de la manera como nos vinculamos, ¿no? No poder abrazar a nuestros hijos o nietos o nietas, en fin, una cantidad de, la manera como antes trabajábamos o no trabajamos, de pronto se va, ¿no? La manera como nos hemos venido desempeñando en el ámbito laboral, en el ámbito de la vida cotidiana, entonces hay un conjunto de pérdidas, ¿no? Y cierto, estamos en una etapa de transición, de alguna manera, visualizar algunos elementos de lo que va a venir, que es una nueva normalidad, pero todavía no está claro. ¿Cómo en todo ese contexto todavía de incertidumbre
todavía de pérdidas y de un sinfín de pérdidas que son de vida y materiales y vinculares de diverso tipo, ¿cómo nos puede ayudar a salir la logoterapia? ¿Cómo nos aporta la logoterapia en este contexto de cierres, de pérdidas, de incertidumbre? Gracias. Gracias, Emma. Sí, les comparto aquí algunas ideas de lo que venía destacando hace un momento. Me gusta esto. Cuando hablamos de crisis, ya hemos adelantado un poco, pero ¿qué es una crisis? Esta es una palabra cuya raíz viene del griego, del verbo krinein. Y para poder responder a lo que plantea Sema, crisis significa separar o decidir. En el ejemplo que les ponía y que la mayoría de nosotros, desde nuestra naturaleza humana, una crisis es algo que rompe nuestra dinámica, rompe nuestra manera de entender la vida, es decir, rompen mi manera de pensar, rompen mi manera de sentir, mi manera de convivir, como es esta pandemia. Pero ese rompimiento está ahí para que lo analicemos, es decir, está ahí precisamente para poder encontrar una oportunidad. Les quiero traer acá un ejemplo muy ilustrativo, un ejemplo que decimos acá en México cuando leemos algo, esto parece que está en chino, ¿no? Es así como que está muy complejo, ¿no? Pero estas son dos letras de la cultura de Japón, que la traducción japonesa del significado de la palabra crisis, ellos, uno dicen es peligro y otro oportunidad, ¿no? La palabra crisis, que es la que ven en japonés, es peligro más oportunidad. Cuesta trabajo encontrar una oportunidad. Y aquí lo primero que dejaría claro es, desde la perspectiva de la logoterapia, luego he escuchado diferentes, incluso alumnos y colegas, de decir, ¿cuál es el sentido en medio de esta crisis? Y creo que esa es una pregunta sumamente compleja y que puede convertirse hasta en un insulto para la persona. Porque cuando estamos ante una pérdida inminente, como el ejemplo que les ponía, no puede tener la persona ante su dolor, ante su enojo, ante la tristeza, la claridad de decir cuál es esta oportunidad que la vida me está ofreciendo. ¿Qué sentido tiene esta crisis para mi vida? Porque lo que se hace presente, como les he dicho, ese es el dolor, que es el proceso de transición a el siguiente escenario. Por lo que, entonces, si decimos que la crisis es algo que se rompe y algo que incluso nos puede llevar a generar una oportunidad, la primera recomendación es no nos obliguemos a querer encontrar una oportunidad. Eso vendrá después. O sea, en el proceso de la crisis, no te obligues. Por supuesto, menos te exijas querer encontrar un sentido. Porque el sentido es algo que brota de manera así, inesperada. Pero también llegará en el tiempo cuando la persona ya ha podido elaborar todo este proceso. Algunas ideas más para tratar de complementar esta respuesta. Diríamos entonces, si la crisis es algo que se rompe y genera peligro, también es algo que nos permite generar una oportunidad para crecer y decidir esas posibilidades de vida. Sí, la crisis se llevó algo de lo que amábamos, algo tan significativo, y no saber elaborar ese proceso de duelo nos puede llevar a lo que ya muchos de nosotros sabemos. Desde la logoterapia, quiero hablar primero desde esta parte para ir a la propuesta. Cuando no hay un proceso, es decir, cuando queremos exigirnos dar un sentido ahí donde tal vez no encuentro un sentido con claridad, Viktor Frankl habla de lo que muchos de ustedes conocen, la tríada neurótica, ¿no? Esta tríada neurótica
que inicia por un estado depresivo, es decir, él lo destaca como una baja de energía, la persona tiene poca fuerza, poca motivación para hacer aquellas cosas que antes fluía de una manera tan favorable, pero que ahora se ve detenido. ¿Por qué? Porque la pérdida me resta energía y también tendemos a luchar y hacer esa batalla por no querer estar situados en el escenario del cual hemos hablado. Esa depresión nos lleva a la agresión, un estado de irritabilidad, de enojo, de no querer entender o más bien no poder aceptar lo que se está viviendo. Pero para ello se va a requerir un paliativo, una especie de droga que la logoterapia habla de adicción o también podemos hablar de un estado de codependencia. Esto es, digamos, el escenario con el que nos enfrentamos. ¿Qué hacer desde la logoterapia cuando ofrece precisamente estos elementos que están acá? Quisiera entonces ahora compartirles algo que de manera muy concreto nos puedan ayudar en esta noche. Esperen un tantito, que lo puse hasta el final. ¿De dónde saco fuerza y cómo me sobrepongo frente a la tragedia? Del poder desafiante del espíritu. Eso es lo que la logoterapia nos habla. ¿Y qué es el poder desafiante del espíritu? Que la fuerza espiritual, que es esta capacidad humana, es que nos ayuda a entender cuál es el significado de mi ser, para qué estoy, cuál es el punto que tengo que reconocer en ello. Y aunque es una pregunta profunda y compleja, yo aquí quiero ofrecerles esto que considero es pertinente y puntual. Echar mano de los recursos de la dimensión espiritual. ¿Cuáles son estos? La voluntad. Conducir a esta voluntad hacia una meta. He sabido que la persona cuando está orientada hacia una meta puede disponer de mayor fuerza, es decir, llegan esas fuerzas que la desmotivación, que la agresión, que la codependencia no llega a tenerlo, cuando la voluntad, que es como este motor, esta fuerza que nos conduce hacia adelante, tiene que estar dirigido hacia un fin. Y ese fin, como número 2, serían esas metas y estos objetivos. Esta pandemia tiene que llevarnos a ser creativos. Creativos para poder hacer de este espacio un espacio de riqueza, de crecimiento. La pandemia nos frenó en la rutina con la que veníamos haciendo siempre más de lo mismo. Y lo terrible sería es que estando en el confinamiento, siguiéramos con otra rutina sin generar este estado de creatividad. Lo que sostiene a una persona en un proceso crítico y de pérdida es el amor. Que cuando hablamos de amor no es esta atracción física, sino el amor como aquello que desde lo espiritual se vuelve contención, sustento, apoyo, de hacer que esa persona es recordar, es significativa y es especial. No olvidar de trabajar en nuestra conciencia. Más allá de lo que dicen las reglas sociales, la conciencia es en este darme cuenta de este conocimiento personal. Pongamos un poco de sentido de humor. El humor está comprobado científicamente. Es una muy buena dosis que se convierte en un bálsamo para el corazón de la persona. Por lo tanto, si mi voluntad está dirigida hacia un objetivo, me puedo comprometer. Y comprométete con lo que está a tu alcance, es decir, con aquello que me gusta, que me es favorable. Comprométete con aquello que sabes hacer y verás que no tendrás que obligarte a hacerlo.
echemos mano de nuestras ideas, de nuestros ideales, es decir, de estos sueños, de estas convicciones que también forman parte de nuestros cimientos de la vida. Para ser creativos, como mencionábamos en el punto 3, requerimos echar mano de nuestra imaginación. La imaginación permite elaborar ciertos escenarios, pero también enriquecerlos con aquello que puedo hacer y de lo que puedo echar mano a mi alcance. En otras palabras, la imaginación es el recurso de la persona desde lo espiritual a ser una persona con visión, ver más allá. Hay que echar mano de nuestra libertad y de la responsabilidad. Esta mancuerna de la que Viktor Frankl habla tiene que ir de la mano. De lo contrario, nos conduce una libertad sin responsabilidad a situaciones que comprometen y que no asumimos ciertas consecuencias, y viceversa. Solo tener responsabilidad sin libertad nos puede llevar a una postura inflexible. El autoconocimiento, esta pandemia y este momento de la pérdida de tantas cosas es la mejor oportunidad para conocernos personalmente. Yo he dicho en otros espacios que lamentablemente hemos estado en el encierro del encierro. La pandemia nos encerró en un estado físico, pero nosotros mismos nos quedamos encerrados en nosotros mismos y estamos perdiendo la oportunidad de este autoconocimiento. Hay que ser compasivos y trabajar el perdón, porque también esta realidad nos recuerda que no estamos para siempre, estamos de paso. Y poder sanar nuestras relaciones interpersonales, de la familia, nuestras amistades, es fundamental. Ser compasivo significa ser más humano y reconocer que los demás también están pasando por una batalla que no sabes cuál es. Así que ese respeto y esa compasión es fundamental. Las crisis nos recuerdan que somos finitos, que somos de paso. A mí me gusta también decirlo así como un poco de humor, somos biodegradables. Y al decir que somos biodegradables, pues vamos teniendo un deterioro todos los días. Y en esta forma tan vulnerable y frágil de nuestra naturaleza, la finitud es lo que nos permite recordar y activar nuestra conciencia. Serían esos elementos que pueden ayudarnos desde la logoterapia como una forma muy puntual para esta pregunta de la que ahorita dialogábamos. Muy puntual y muy clara, David, te agradecemos. Vamos a continuar con una pregunta más y hay participación de nuestros amigos que están acompañándonos hoy día. Vamos con una pregunta más. David, muchas gracias por tu participación y por haber aceptado nuestra invitación desde Centras. Gracias. Es correcto, ¿no? La vida nos confronta, la vida nos pregunta, y hoy por hoy que esta pandemia, digamos, ha desnudado el espíritu del ser humano, hay una serie de valores, ¿no? Y hay una serie de emociones que nos embargan, que se convierten en sentimientos cuando esto, digamos, ya hay una duración mayor. Entiendo que tú vienes trabajando sobre conceptos de esperanza y expectativas. Son palabras que, digamos, calzan perfectamente en este entorno, en este contexto tan incierto. ¿Qué podrías comentarnos al respecto? Esperanza, bienestar, expectativas. Sí, un tema que a mí me ha apasionado profundamente, y sobre todo porque creo que lo que uno va investigando, y a lo mejor aquí será como un espacio de confesión, lo que uno va investigando, pues
habla o deja entrever mucho de lo que el autor ha vivido, ¿no? De lo contrario, no tendría como tanto impacto. Entonces, gracias, Ricardo, por esta pregunta. Este tema de la expectativa y de la esperanza lo quiero llevar bajo esta idea. La mayoría de ustedes conoce a lo mejor el libro del hombre en busca de sentido. Es un libro que la mayoría ha tenido en sus manos y le ha acompañado en diferentes pruebas y crisis, ¿no? Y a mí empezó a surgir estos dos conceptos, poder tener una particularidad y poder explicarlos, porque en una de las secciones donde el prisionero, en este caso Viktor Frankl, va describiendo, hace alusión al relato de una ocasión cuando un compositor y un libretista le dice: hey, doctor, vino a mí una voz que me dijo el día de la liberación. Esa voz me dijo que llega el momento final y le interpela al otro prisionero, a Viktor Frankl. Le dice: ¿sabes lo que eso significa? Nuestra liberación. A lo que responde Frankl y le dice: ¿y qué fecha te dio? Un 30 de marzo. Describía en ese mismo relato que finalmente vio cómo el entusiasmo, la fuerza, le permitió saber que venía esa noticia de esa voz que se le había revelado a través de un sueño. Finalmente llegó el 30 de marzo y la liberación no llegó. Y lo que comenta después Viktor Frankl, como en esta mirada de médico, de psiquiatra, esta mirada profunda, reconoció y dijo que cuando él perdió de vista esa esperanza, y yo lo pongo entre comillas, permitió que ya de por sí este cuerpo tan desgastado por la manera tan inhumana en que se vivía en el campo de concentración, dejó que aquellos virus, y en este caso el típico infección del prisionero, que era la tifus, hizo que de momento inmediato colapsara y muriera a los pocos minutos después de haber reconocido que la liberación no había llegado. A partir de ese texto, justamente emprendí esta idea: ¿qué entendemos por expectativa y qué entendemos por esperanza? Y la expectativa es precisamente lo que a mí me gustaría que suceda. Y esta es una construcción psíquicamente que hacemos desde nuestro pensamiento. Y es interesante el concepto. Expectar quiere decir estar desde afuera. Ex es desde fuera. Ver desde afuera. Por lo tanto, en nuestras relaciones interpersonales, vamos poniendo un ejemplo sencillo. Cada uno de nosotros tenemos expectativas de la pareja, de los hijos, de los amigos, de lo que a mí me gustaría que el otro hiciera, de lo que a mí me gustaría que sucediera. Y esta sería como una especie, yo le llamo, de aquel escritor que hace una novela y va poniendo los escenarios perfectos, el jardín, una gran avenida, y en este acto sale cierto personaje. Y muchos de nosotros tendemos a planear la vida con expectativas. Es decir, poniendo como un escritor, un novelista, lo que me gustaría que la vida, con la vida se diera ese escenario y ese manual con el plan que yo quiero. Ustedes que están, algunos en Lima, por ejemplo, dirán: bueno, me gustaría, o antes decía uno, ir a la playa, y nadie piensa ir a la playa y disfrutar la playa con nubes, y por supuesto menos en un estado de lluvia, ¿verdad? Todos hablamos playa, ¿no? Pasarla
un día soleado. Pero eso es una expectativa, y la expectativa viene a ser como esta necedad o ingenuidad del ser humano de imponerle reglas a la vida. Y hemos entendido hoy un principio fundamental: la vida nos sitúa. El prisionero, este compositor y libretista del cual describe Viktor Frankl en el campo de concentración, por supuesto, ¿quién no anhelaba desde una realidad así una liberación? Pero esa expectativa fue una idea que creí también que al momento de no entender la armonía entre lo que yo esperaba con la realidad, viene este estado de choque, que en el caso y el ejemplo que ponemos, trajo no solo un deterioro psicológico, sino incluso la misma muerte. Por eso necesitamos hablar de esperanza. Y para estos tiempos, creo que ya hemos estado muy frustrados de tantas expectativas que no se han cumplido en nuestras vidas. 31 de diciembre, en esa celebración que tuvimos de familia para Año Nuevo, brindamos por proyectos, viajes, sueños, y esta pandemia nos ha frustrado porque todas las expectativas se han venido abajo. ¿Tenemos entonces esperanza? Decía la filosofía antigua: mientras tengamos vida hay esperanza. ¿Pero qué es la esperanza? Y la esperanza, a diferencia de la expectativa, no es una construcción de lo que me gustaría que pasara en el futuro, sino la esperanza es darle continuidad a lo que hasta el día de hoy me ha hecho bien, me ha favorecido, me ha fortalecido, me ha alimentado desde lo espiritual. La esperanza apela mucho a aquello que he vivido. Y si alguien dice, bueno, de mis pérdidas, lo que me ha ayudado ha sido el amor de mi familia, mi trabajo, mis amigos, la esperanza significa que eso que tú tienes en tu historia de vida, tienes que echar mano para ahora esta nueva crisis o este nuevo escenario en el que nos estamos encontrando. La esperanza se alimenta de lo que puedo ir abonando a mi día a día. La mirada expectante es un ver solo como una postura de aquel que está desde arriba contemplando un escenario. El que ejercita la esperanza es el que va construyendo todos los días, pero reconociendo, decir, si el amor de mis hijos, el amor de mi familia es lo que me ha permitido salir adelante, ahora en esta nueva situación puedo de ahí sostenerme y reinventarnos y hacer que este proceso no nos lleve a tratar de caer en ciertos escenarios que muchas veces nos llevamos con la amargura de que no se cumplen como uno quiere. Aquel que abraza la esperanza sabe que hay posibilidades, y esas posibilidades solo me quedan realizarlas en mi momento presente. Quien aguarda en la esperanza tiene que ser conocedor de algo, de que en la vida hay ciertas reglas y tengo que aprender a transitar esta vida no con solo mis reglas, sino con las reglas que la vida va imponiendo y, como decíamos al principio, nos va situando. Es un tema que nos da para muchísimo porque son, digamos, dos conceptos que usamos cotidianamente entre la expectativa y la esperanza. Y concluyo en esta intervención diciéndoles, para afrontar esta nueva normalidad, ¿desde dónde lo haremos? Desde la expectativa. Si es desde la expectativa, corro el riesgo de estar planteándome escenarios que a mí me gustarían, pero que la realidad me va a decir que no es así. O desde la esperanza. Y desde la esperanza quiere decir, al día de hoy, tú y yo somos sobrevivientes. Gracias.
Gracias, gracias David, qué lindo, de verdad que es un tema tan lleno de sentido, ¿no? Digamos, no quiero hacer un resumen porque tenemos preguntas y no tenemos mucho tiempo, pero sí queda importante, digamos, que ha sido muy claro, ¿no? Hablando de crisis y crecimiento, ¿no? Logoterapia y nos regalas herramientas. Has tenido la gentileza de darnos 10 herramientas para poder trabajar en logoterapia. Gente común y corriente que no sabe de logoterapia porque lo tenemos a la mano. Es palpable para todos porque la logoterapia es evidente, sino que no todos lo saben, no todos lo conocen. Te agradezco porque ese cuadro que has sido tú describiendo ha sido muy útil para todos nosotros. Y este final, ¿no? Donde nos dices que la esperanza es dar continuidad a lo que he hecho bien y me alimenta algo que nunca enferma, que es lo espiritual, ¿no? Es el alimento para esta nueva crisis que estamos conociendo, porque es una crisis, como tú bien dices, que llegó de un momento a otro y a todos nos agarró como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? De verdad te agradezco en nombre de Centras, en nombre mío, agradezco a quienes nos están acompañando, ¿no? Tenemos, la verdad que amigos del diplomado de grupos de trabajo del Centro Costarricense de Logoterapia, tenemos amigos de México, Venezuela, Brasil, Estados Unidos, Argentina. No quisiera, digamos, obviar, o sea que por favor, a ver si me olvido o obvio alguno, no quiero porque hoy día hemos aprendido algo y es que podemos unirnos. Y está demostrado en estos webinars que estamos haciendo para poder justamente regalar estas herramientas, y lo repito nuevamente, que no sabemos que las tenemos, no necesitamos ser ni logoterapeutas, ni consejeros en logoterapia, ni tanatólogos para poder dar a los demás lo que se necesita hoy día, día a día. Quisiera compartir contigo algunas preguntas. Silvia nos escribe y dice, ¿cómo acompaño a una persona que recibió un diagnóstico de cáncer de un hermano y está reciente? Yo me quedé sin palabras, es mi tía política y la amo. Simplemente y profundamente acompañar. Acompañar es lo único que puede en lo inmediato la persona hacer por alguien. Y es que creo yo que muchas ocasiones como que tratamos de querer encontrar como el discurso perfecto ante un proceso de pérdida y de dolor. Cuando el ejemplo que yo ponía y me decían, sobre todo a mí, yo más que dar una respuesta a la familia, ellos me cuestionaban con el por qué nosotros y por qué en este momento. A lo que yo les dije, no tengo la respuesta. Y no sé qué decirles. Y a veces creo que esa es la mejor forma de poder empatizar con alguien, ¿no? Entonces creo que volver a este tema de lo que decía, de un recurso espiritual, de ser compasivos, es fundamental para volver a conectarnos. Y la compasión no significa el decir, ay, mira, pobre, ¿no? Sino la compasión significa abrazar. Y viene de una palabra que a mí me gusta y también es con toda una carga de desafío porque lo hemos utilizado, misericordia. A lo mejor tiene una connotación que se ha estigmatizado como para en una forma de pensar, pero la misericordia se traduce como abrazar lo vulnerable del otro. Misery se puede traducir como miseria, pero miseria quiere decir vulnerable, lo frágil.
y es momento de abrazarnos, de ser misericordioso desde nuestra propia vulnerabilidad. Gracias, David. Nos pregunta Fernanda, ¿cómo saber en qué momento los símbolos nos ayuda a transitar a la nueva realidad y cómo trabajarlo? Bien, muy buena pregunta. Los símbolos son símbolos cuando estos se vuelven significativos y se hacen presentes. Es decir, no podemos hablar de símbolos de manera abierta. Si a lo mejor yo veo un libro de la persona querida, pero quisiera yo trabajar con ese libro, pero a mí no me significa nada, entonces no es símbolo. Entonces, a la pregunta de lo que expresa Fernanda, es un símbolo se vuelve con la riqueza porque a la persona le está representando mucho. Entonces podemos nosotros ubicar qué tipo de símbolos son los que hacen que el recuerdo de esa persona amada sea tan nítido y poder conversar y poder dialogar. Bueno, tan es así que en esa forma y en esa dinámica, una de las hijas me dijo, soñé a mi papá y lo veía poniéndose una loción, un perfume que le gustaba. Y desperté como si realmente él estuviera ahí, ¿no? Y con ese aroma. Le pregunté a mi mamá si todavía tenía esa loción y ella me dijo que no. Y acá en México acaba de pasar el Día del Padre. Dice, entonces se me ocurre, pienso que quisiera pedir esa loción, ese perfume en línea para que me lo manden a casa. ¿Y para qué te gustaría tenerlo? Dice, porque de esta manera siento que es como celebrar el Día del Padre con su presencia, pero de otra manera. Entonces, vean, para la hija fue significativo, algo así, que no era lo mismo para la mamá o para otra persona. Entonces, hay símbolo en la medida en que me deja un mensaje o me hace estar cercano a la memoria de esa persona que ya no está. Gracias, David. Brigitte dice, David, le escucho la voz serena, mas siento en mi pecho la emoción y en el estómago la presión por la aún sentida pérdida y me conecta con las pérdidas, con las propias pérdidas. Gracias por compartir su sentir. Abrazo. Después Muchas hace una gracias. pregunta, Brigitte. En el momento de transición entre la situación A y la B, ¿podría ser solo vivir un día a la vez? ¿Podría para mí ser también una orientación? Sí, sumamente sabia esta respuesta, un día a la vez, en donde yo me permita estar con lo que genera y cómo respondo a esta situación en particular. Los procesos de duelo son tan variables en su forma de estado anímico. Puedo a lo mejor recordar a esa persona que ya no está o ese suceso que ya no pudo ser, lo puedo recordar un día con enojo y tengo que aprender a estar con el enojo. Las emociones son nuestros verdaderos maestros, nos tienen que ayudar a tener esa oportunidad de saber más de uno. Pero al siguiente día puedo sentirme tranquilo y al mismo tiempo agradecido, decir, bueno, fue una persona importante o una situación importante. Decir el día a día quiere también y significa que cada uno de nosotros viviremos ese suceso con con un cambio, porque según esa realidad va modificándonos. Puedo estar alegre, al otro día puedo estar enojado, al otro día puedo estar triste, al otro día puedo estar dispuesto a compartir de ese afecto. En la medida en que podamos transitar en cada una de esas emociones, considero que eso es lo más sano. No se olviden que la vida no es algo lineal. La vida tiene esos momentos de altibajos y hay que estar ahí en esos procesos.
tan cambiantes, pero tan necesarios. Gracias, David. Tania pregunta, ¿cómo apelar a estos recursos espirituales con hambre, sin alimentos, en pobreza y sobre todo pobreza extrema? Desde esta perspectiva de la logoterapia, basta con echar esa mirada al libro que les decía. En un contexto, desde un campo de concentración, pues había una pobreza de otra manera. Y sé que el tema del instinto de sobrevivencia, cuando no hay comida, claro que no se piensa de la misma manera. Decía mi abuela, ¿no? Si hay el estómago vacío, no se piensa igual. Y hay razón en eso. Aquí el desafío son dos. ¿Qué tarea me demanda la vida en cuanto a esta asistencia y apoyo, hablando como sociedad, desde lo que yo hago para poder abonar un poco a esa realidad, a esa pobreza de la que se describe? ¿Qué puedo hacer yo ante una situación así? Y dos, por supuesto que aún en las más difíciles condiciones del ser humano, como es este escenario, aún así la fuerza espiritual se hace presente. Y se hace presente porque nos deja ver que esa fuerza se sobrepone aún cuando las carencias físicas limitan y cuando el estado anímico puede estar en shock, como decíamos, o bloqueado. Curiosamente, aparece esta fuerza espiritual. La logoterapia no lo dice, pero en otros contextos se habla de esta capacidad resiliente. Es un concepto que ahora se utiliza, y la resiliencia, que no es un concepto propio de la psicología, es un concepto que viene de la ingeniería civil, es decir, de la capacidad de soporte de un edificio, ¿no? Después se fue llevando a estos aspectos, y creo que tanto la fuerza espiritual que se sobrepone a lo limitante que puede ser un escenario, también nos deja ver esta capacidad resiliente de sobreponerse a una realidad tan difícil. Así que tenemos ahí el reto de mi llamado y mi misión, qué puedo yo atender ante esta situación, y cómo también permitir que esa fuerza espiritual siga haciéndose presente. Gracias. Melina Brotzman de Argentina dice, ¿cómo se puede ayudar a alguien en situación de duelo? ¿Cómo ver al duelo desde él para ver qué me está pasando y afrontarlo de manera positiva? Bueno, nos pone que es Melina de Argentina. Un gusto y un placer escuchar y poder ayudarnos y ayudar a otros. Fuerza para tu país. Nosotros deberíamos aprender de ustedes. Me parece que ahí está la respuesta. ¿Cómo acompañar y estar en el duelo? Pues desde el duelo del otro, desde lo que el otro describe. Quiero darles un ejemplo muy diferente al que he mencionado, que llega a consulta una persona, un paciente que me dice, he vivido una situación de una pérdida de la relación, y le decía yo, ¿y cómo te sientes? Yo esperaba que su respuesta fuese enojado, triste, ¿no? La respuesta de esta persona fue, me siento como un perro abandonado. Jamás yo hubiera esperado una respuesta así. Y mucho menos, les confieso, no entendí la respuesta. Número uno, porque yo no soy como tan gustoso de tener mascotas y nunca he tenido un perro. Por lo tanto, entre la visión de lo que tiene el otro a mi experiencia, me limitaba a poder comprenderlo. Y entonces, el conocer el duelo particular de cada persona es también comprender su mundo y su manera de entender su mundo. Mi pregunta es, ¿y qué es estar como un perro abandonado? Fíjense la respuesta que esta persona me dio.
yo di todo por la relación. Yo fui sumamente fiel y leal como ese perro. Cuando llega a casa, dice, y te mueve la colita y está ahí. Cuando él me traduce su mundo, se dan cuenta de lo que deja ver, ¿no? El dolor y esa sensación de traición ante lo que él hizo, esta persona. Entonces, cada duelo es diferente y cada proceso no irá como una receta del 1, 2, 3. La tarea más importante es aprender a entender y a traducirnos lo que significa el mundo del otro, como el ejemplo que le ponía más cercano, o sea, de este amigo médico, para esta persona la bata le representaba mucho, la loción. Entonces, creo que la tarea es aprender a traducir y entender la riqueza del mundo del otro. Desde su mundo es que acompañamos, no desde donde yo estoy, porque quien está viviendo la pérdida es el otro. Y no puedo yo interponerme a un proceso de lo significante y los elementos que contiene el mundo particular de esa persona en ese duelo particular. Gracias, David. Tenemos 2 preguntas más. Ana María pregunta, ¿qué palabras de aliento puedo darle a un compañero de trabajo que acaba de perder a su hermano de 30 años? No por el COVID. Él está con mucha rabia y se pregunta mucho si su hermano estará en buen lugar ahora. Sí, estas son de las dudas o los cuestionamientos que surgen siempre en este primer momento de transición. ¿Qué se puede hacer? Y me parece que lo más pertinente es ayudar a que ese enojo y esa rabia salgan. De lo contrario, tenerlos ahí encerrados, bloqueados, no permite poder avanzar y dar el siguiente paso. La rabia y el enojo se dan precisamente por lo que hay en contraste con este sentimiento. Una persona tiene enojo porque la pérdida es dolorosa y lo decía hace un momento porque se amó. Ese amor tan profundo es el que deja evidente. Entonces, no solo es como hacer una especie de catarsis del enojo y del coraje que se tiene, sino encauzar ese enojo y eso que siente la persona hacia lo significativo que seguirá siendo la persona que ya no está por el resto de tu vida. Él no estará, ella no estará físicamente, pero lo podrás seguir amando. Y algo que a mí me gusta invitar a los que han vivido este proceso, porque también lo he vivido en lo particular, es cómo puedo honrar la memoria de este ser amado. Es como una forma de conducir el enojo sin que éste se vuelva desbordado, pero sí necesario para aliviar y al mismo tiempo posicionarlo al amor y a lo significativo que es la persona que se ha ido, ¿no? Por una situación que a veces siempre nos va a parecer injusto. ¿Cómo puedo hacer vigente su memoria en mi día a día? Gracias. Y una última pregunta, David. Carla Calderón dice, estamos de acuerdo en que los símbolos en muchas ocasiones ayudarán de gran manera al tránsito del duelo, en especial al inicio y en manera de despedida, pero ¿hasta qué punto o tiempo consideras que es sano que la persona siga con los mismos? Mil gracias desde Costa Rica. Sí, claro. Y los símbolos son un recurso de contención en la primera etapa de la pérdida. Porque ahí donde más se hace presente la ausencia de la persona, necesitamos tomarnos de los símbolos. Pensémoslo
de esta manera, pongo esta ilustración. Cuando alguien a lo mejor está en un naufragio en el océano, lo primero es poder ayudarle a sostenerse, ¿no? Y a lo mejor algún tipo de salvavidas, algo que me permita agarrarme, un asidero en donde me pueda yo sostener. Y los símbolos serían en esta primera parte como estas salvavidas, que en medio de esta tormenta y ese naufragio que está viviendo por la pérdida de ese ser amado o por una situación que dejó de ser, necesito tomarme de allí. Esto ayuda psicológicamente porque permite a la persona sentirse un poco firme ante toda la turbulencia de la crisis que se está viviendo. Posteriormente, los símbolos incluso van a dejar de ser significativos. No porque la persona ya no sea significativa, me refiero a la persona que está ausente, sino porque la evolución de este individuo empieza a buscar otros elementos que puedan nutrir en su duelo. Entonces los símbolos van a estar ahí mientras el otro lo requiera y le permita transitar esa tormenta. Una vez que esa tormenta vaya disipándose, ustedes se darán cuenta que empezará a buscar otros aspectos importantes, como cuáles. Uno de ellos es aprender a reconocer que ahora en mi nueva realidad o en esta nueva rutina no estará la persona y tendré que aprender a reconocer que su ausencia ya no duele, sino evoca todos esos lindos recuerdos de lo que pude compartir con él en vida. Gracias. Y acá hay una última intervención que dice como que el duelo es diferente para cada uno según las creencias, el mundo del otro, cómo ve la vida, pero si todos podemos estar unidos desde el primer acto, el ser compasivo, el abrazo y acompañar al otro con respeto desde lo que el otro necesita. La película Coco es una gran enseñanza, como has dicho, luego del duelo parecemos descartables, pero no nos honramos y valoramos, por lo que en nosotros dejo sea malo para no repetir y bueno para aprender y mejorarlo más aún. De verdad que este tema da para más, no es, digamos, la sensibilidad del momento, sino es el tema, ¿no? Este tema tan a tos, muerte, que un poco como que espanta a la gente, y este COVID-19 es lo que nos ha zamaqueado y nos ha hecho tener, digamos, un poquito el despertar a que la muerte sí existe, y la muerte está con nosotros. Y lo que viene después de eso es justamente los ritos frustrados, ¿no? Las despedidas frustradas, todo lo que tú has comentado, ¿no? David, te prometo que vamos a tener que tener una segunda parte para profundizando un poquito más este tema. Quiero agradecerte enormemente en nombre de Centros. No sé si mis compañeros tendrán alguna pregunta adicional, Ricardo, Emma. No, yo solamente agradecerte, David, agradecer a todos los participantes, agradecer las preguntas. Es un tema que da para mucho más, porque en realidad nos confronta, ¿no? Nos obliga a cambiar hábitos y a generar nuevos hábitos y a aprender a enfrentarnos a la muerte. Por lo tanto, es un tema que sí, yo creo que definitivamente habrá que mencionarlo más adelante. Por mi parte, muchísimas gracias, David, un fuerte abrazo a la distancia. Gracias. ¿No? Y gracias a todos Gracias a los que nuestros amigos de han Costa participado. Rica, México, Venezuela, Brasil, Estados Unidos y Ecuador. Ecuador, sí. Gracias, también agradecer, me quedo con muchas ideas y muchas dándole vueltas porque son muy profundas, esa palabra de misericordia, solo para nombrar una de las muchas que nos has dejado, son como regalos que
que van quedando y calando, ¿no? Y estamos a la expectativa de tu libro sobre esperanza y expectativa, que también es un tema muy, muy interesante. Entonces, gracias, ¿no? Gracias de corazón por todo este alimento para el alma que nos has dado hoy día. Y nos, No, nos están pidiendo, digamos, como repetir algunas de las láminas, pero les cuento que este webinar está siendo grabado. En un rato sube a YouTube, búsquenos como Vida con Sentido, o al Facebook, a Vida con Sentido, perdón, Centro Latinoamericano de Logoterapia, Coaching y Tanatología. Ya me crucé yo de programa. Y de ahí, síganos, porque es la única manera de poder crecer, no solamente hoy día, sino cada día. Van a poder verlo las veces que quieran, evaluarlo, tener las láminas. Es un programa abierto donde sin duda no vamos a poner ningún tipo de restricción, salvo que tú lo digas, David. no, al contrario, la idea es que pueda ayudar y sea también pues de edificación para el corazón a tantas personas. Y yo estoy sumamente agradecido, valoro este espacio y eternamente también mi gratitud para Centras, a Jackie, a Emma y a Ricardo por ser visionarios y abrir este espacio tan necesario en estos tiempos. Y gracias a todos los que se han conectado desde México, un fuerte y un gran abrazo, y me disculpo porque sé que da para mucho, pero si no les aburrió o si les dejó el interés, como decía Emma, de meditar en cada una de las palabras, pues aquí estaré con toda la disposición, si así ustedes lo quieren. Gracias. Y mañana, queridos amigos, los esperamos en miércoles de encuentro con un tema muy interesante que es despertando la conciencia espiritual, humanizando los vínculos. No se la pierdan y David, enormemente agradecida. De verdad que ha sido una clase magistral, una enseñanza donde nos has regalado de una manera muy sencilla y muy simple temas tan importantes hoy día. Muchas gracias, queridos amigos, y con los que deseen, nos vemos mañana, 7:30 en el mismo canal. Chao, David, hasta pronto. Gracias, hasta Chao, pronto. amigos, hasta pronto, gracias.